¡Ay, santo! Algunos de ustedes no quieren recibir la palabra. Tengo una palabra de parte de Dios para su vida. Gloria a Dios. Dijimos siempre que cuando nosotros oímos, tengo una palabra para usted, no es la palabra del pastor, es la palabra de Dios. Amén. Hoy tengo una palabra para su vida que se llama realineándonos con nuestra fe. ¡Ay, santo! Realineándonos con nuestra fe. ¿Qué quiere decir la palabra realinearnos, hermanos? Volver a lo correcto. Volver a lo correcto. Amén. La palabra alineación. ¿Cuántos han llevado su carro alguna vez a la alineación y balanceo? Bueno, la mayoría. ¿Por qué lo lleva a alineación y balanceo, hermanos? Porque va en el freno, le presa un poquito los frenos y siente el carrito, ¿verdad? Haciendo su vida. Santo. Haciendo su vida, anda desalineado. Y necesitamos realinearnos con nuestra fe. Ahora, ¿qué es la fe, hermanos y hermanas? La palabra de Dios nos enseña en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si usted es cristiano, usted me va seguramente a contestar de esa manera. Pero si usted es un hijo de Dios, usted sabe que la fe es Cristo. Porque el libro de los Hebreos declara a nuestro Señor Jesucristo como el autor y consumador de la fe. Si Él es el autor, quiere decir que Él la hizo. Y si Él es el consumador, quiere decir que Él la termina. Por lo tanto, Cristo es la fe. Aleluya. Cristo es la fe. Bien, y esa es la palabra, hermano, realineándonos con nuestra fe. En muchas de las ocasiones, hermano y hermana, yo les decía hoy a los líderes de esta congregación, hermanos y hermanas, pónganse las pilas porque los voy a empezar a puchar otra vez. Cuando recién esta iglesia empezaba a tener sus primeros años de vida, los líderes que llegaron pueden ellos comprobarlo, era más bien un roce. Ahí no podían decir me quiere manipular, no me quiere mangonear, tal vez decían, porque era un roce constante, hermano. En vez de sentir amor, sentían como no sé si usted lo sienta, pero espero Dios que ya no, porque yo aprendí a decir no es para ustedes, es para los de enfrente. Aleluya. Entonces eso ya suaviza un poco las cosas. Pero era un constante roce. ¿Por qué? Porque esta iglesia, hermanos, estamos enfocados en el desarrollo del liderazgo de las personas. Estamos enfocados no a la superación personal, sino al servicio con eficacia y excelencia para Dios. Amén. ¿Por qué? Porque si usted sirve a Dios con un servicio eficaz y eficiente y excelente, usted es un buen marido, usted es una buena esposa, usted es un buen trabajador o un buen patrón. Es por eso que nos enfocamos en la restauración de todas las cosas, como dice la palabra de Dios, principalmente de su persona, personalmente cada persona. No le podemos forzar jamás a tener una conversación pastoral, a tener lo que se dice ministración o lo que se dice sanidad interior. No, usted sabe lo que tenemos en esta iglesia y cuando usted la necesita, usted viene, usted habla con un líder, habla con el pastor y se le empieza a dar un seguimiento, amén. Pero nunca se le va a forzar, nunca se le va a decir, oye, tienes que arreglar tu vida, ya me di cuenta, no. Eso es entre Dios y usted. Yo creo que la palabra en esta iglesia es bastante clara como para decirnos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Amén. Amén. Y de ahí en más, pues usted ya se va dando cuenta que somos una iglesia de restauración, que somos una iglesia enfocados en la restauración personal, que quiere decir sanidad interior de las personas. Somos una iglesia que trabaja bajo los 5 ministerios, creyendo en el apostolado, creyendo en la profecía, en el evangelismo, en los pastores y en los maestros. Amén. Amén. Y todos esos tienen que surgir de aquí dentro de ustedes. Si usted es una persona que tiene miras de llegar más allá de estar sentado en una banca, usted ya está pensando en dar alguna clase algún día o pararse y traer alguna prédica. La mayoría de los hermanos que son en el grupo de liderazgo predican ellos. Hay días que yo ni siquiera me paro aquí al frente, ellos enseñan, ellos predican. Amén. Amén. Y de vez en cuando también lo hacemos los domingos para que, bueno, pues también vayan exponiendo sus prédicas, lo que el Señor les da de vez en cuando con todos nosotros. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Bien, y para eso, hermano, pues necesitamos que empecemos a traer, cada quien empecemos a hacer nuestra parte en el reino de Dios, que es, empiece a esparcir la palabra de Dios, empiece a evangelizar, empiece a traer. No va a ser fácil, le voy a explicar por qué.
Posiblemente antes usted podía invitar a alguien a su iglesia y la persona iba corriendo con usted, no tenía ningún inconveniente. Y ahora dice, ¿por qué ahora no me quieren acompañar? Le voy a explicar por qué. Porque el diablo sabe que la persona va a ser libre. Porque el diablo sabe que ahora la persona va a ser instruida. Porque el diablo sabe que a la persona se le va a dar disciplina. Porque el diablo sabe que la vida de esa persona va a empezar a ser restaurada, transformada y edificada. Es por eso que el diablo ahora le pone obstáculos a usted y le pone que en vez de aquellos que antes comadrita, compadrito y vamos a la iglesia, no hay problema, ahora le digan, no quiero ir. Mira, no, tengo que ir al amor. Mira, no, tengo que ir a lavar. Y le pongan un montón de pretextos. Mi palabra para ustedes, no se dé por vencido nunca. Sigue insistiendo, sigue esparciendo la palabra, porque es palabra del reino. Amén. Amén. Y con eso estamos haciendo más que suficiente. Yo les decía que el Señor me habló y me dijo a mi vida personal. Pero ya le dije, primeramente, viene un cambio para mi vida aproximadamente en el mes de julio, dijimos, porque el Señor me dijo, de aquí a 3 meses hay un cambio gigantesco en tu vida. Entonces me estoy preparando para lo que el Señor tenga. Y por otra palabra me dijo, ¿estás listo? 2 meses, ¡ay santo! Y cuando el Señor pregunta, más vale que pongamos atención. Porque cuando nos pregunta una vez, ok, pues tal vez escuché mal, Señor, no sé. O tal vez, aquí no estoy listo, ¿desde cuándo? ¿No? Pero ya cuando le dice al Señor 2 veces, ¿estás listo? ¡Ay santo! Hay algo que no estamos viendo, hay algo que no estamos haciendo y que tenemos que alcanzar a mirar. Porque cuando Dios habla la 3.ª vez, ya viene la mano detrás de él. ¿Amén? Amén. Porque dice la palabra de Dios que Dios Dios disciplina a aquel que ama, pero Dios azota al que toma por hijo. Amén. Amén. Y yo soy un hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí, hijas de Dios? Amén. Bueno, entonces usted también es disciplinada y si no cumple va a ser azotado y azotada. Amén. Bien, vamos a entrar a alinearnos primeramente con nuestra fe. ¿Por qué tenemos que alinearnos con nuestra fe? Bueno, nos tenemos que alinear porque, como dijimos, andamos desalineados. ¿Qué es andar desalineado con nuestra fe? Dijimos que cuando las cosas no funcionan rectamente, están desalineadas. Y de una u otra manera, mi hermano y hermana, el Señor me ha mostrado que usted anda tambaleando en su fe. Por eso dice que es necesario realinearnos con nuestra fe. Y si estamos tambaleando en nuestra fe, eso no quiere decir otra cosa que usted, hermano y hermana, se anda sintiendo débil en la fe. Pero si usted se siente débil en la fe, quiere decir que usted está pasando menos tiempo con Cristo. Santo. Amén. Porque Cristo es la fe. Si usted se siente débil en la fe, si usted siente que su fe se está debilitando y dice, yo quiero fortaleza para mi vida, ponte a orar. Ponte a leer la Biblia. De esa manera vas a irte realineando. Ahora, ¿por qué realinear y no alinearnos? Número 1, porque cuando tú viniste a Cristo, Cristo quitó todos tus problemas, Cristo quitó todos tus pecados, Cristo hizo todo lo que tenía que hacer y te alineó en su camino. Al momento que te desalineas, es necesaria una realineación. Y ahora te vas a alinear. Cristo te alineó, pero ahora es necesario realinearnos. Quiere decir, volver a la senda antigua. Quiere decir, volver al camino donde primero empezamos a caminar con Cristo. ¿Sabes tú por qué hay muchas personas que pasan años y años en las iglesias y nunca cumplen su cometido, nunca desarrollan su liderazgo, nunca desarrollan sus dones, nunca desarrollan su ministerio? ¿Sabes por qué? Porque se desalinearon. ¿Sabes tú lo que pasó con el pueblo de Israel cuando salieron de ser esclavos de Egipto? Ellos, hermano y hermana, era una cantidad de 2 semanas, y eso porque llevaban niños, vacas, bueyes y ovejas y demás, gallinas, cuervos y demás. Y para llegar a la tierra prometida les iba a bastar 2 semanas en caminar para llegar a la tierra prometida. Imagínate, era algo sencillo. Pero ¿qué pasó? Estas personas, hermano, no solamente tardaron 40 años. Estas personas ni siquiera entraron a la tierra prometida. Estas personas entraron sus hijos, y de esas personas que salieron, solamente 2 personas entraron, junto con la segunda descendencia, la segunda generación de los esclavos que salieron de Israel. ¿Sabes por qué? Porque nunca quitaron su mentalidad de esclavitud. Santo. Nunca quitaron su mentalidad de las cosas viejas que estaban atados a. Siguieron recordando, nos decía el Señor, tumba tus altares que tienes. Ellos siguieron recordando sus altares. Hermano y hermana, y por increíble que te parezca, apenas habían salido de la tierra de Egipto, y estos hombres y estas mujeres, hermanos, lo primero que levantaron en el desierto fue
Un altar. Un altar. ¿Y qué fue lo que levantaron en ese altar? Un becerro de oro. Un buey. ¿Y saben lo que significa el buey? La fertilidad. La fertilidad. La fertilidad. ¿Cómo se le llaman a esos bueyes que... Sementales. Sementales. Si no conocen, los sementales son los bueyes que con un buey le das bueyada para todas las vacas. Y todas las vacas pasan por el buey. Entonces, por eso es el semental. Estos hombres levantaron un buey, un semental, porque era una adoración a la fertilidad, o sea, a la carne, a los deseos personales, al gozo de sus pasiones desordenadas. Y levantaron ese. ¿Sabes cuánto tenían? Apenas habían salido. ¿Y qué fue lo que ellos miraron, hermano y hermana, por increíble que te parezca? Ellos miraron, hermano, la plaga de piojos, las langostas, las ranas, el granizo y todo lo demás que hubo. Ellos los miraron con sus propios ojos, los sintieron fuera de sus hogares, se dieron cuenta cómo el ganado se moría. Ellos miraban cómo la gente gritaba, hermano y hermana. Ellos miraron cómo los hijos de los israelitas, de los egipcios murieron, porque el ángel de muerte pasó. Ellos miraron, hermano y hermano, estando a la orilla del mar, hermano, miraron cómo el mar se abrió para que ellos pasaran. Mi pregunta en esta tarde para ti es: ¿qué ha hecho Dios por ti, hermano y hermana? No, pastor, por mí ha hecho algunas cositas, pero por mí no ha abierto el mar rojo. ¿Acaso has tenido necesidad de que el mar rojo se abra? ¿Acaso has tenido necesidad de que el mar muerto reviva? No has tenido necesidad de eso, pero las necesidades que has tenido, Dios las ha suplido. Amén. Las necesidades que has tenido, Dios las ha suplido. Amén. Pastor, pero es que por mí el Señor no mandó una plaga de piojos. ¿Y qué necesidad hay que el Señor mande una plaga de piojos hoy en día? ¿Qué necesitas tú ver para empezar a creer, hermano y hermana? Le dijo el Señor a Timoteo el más feo: porque viste y creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y yo te digo una cosa a ti, hermano y hermana, la Biblia misma nos declara una cosa. Dice: de cierto te digo, que aún reyes y profetas desearon ver lo que tú ves y no pudieron verlo. La Biblia te declara, hermano y hermana, que hoy en día tenemos un privilegio tan grande que tenemos la misma palabra de Dios escrita, y mucha de ella ya está en nuestros corazones. Aleluya. Amén. Qué tristeza es cuando tú no sabes ni siquiera un versículo bíblico. Porque dice la palabra de Dios: y en aquellos tiempos yo escribiré mi palabra en sus corazones. Aleluya. Por eso necesitamos realinearnos, hermano y hermana. Mira tú esto: muchas de las ocasiones cuando te desalineas, empiezas a sentir la necesidad de hablar con Dios. ¿Por qué tienes necesidad? Porque te estás desalineando. Pon atención en esto, porque Dios está hablando tu vida. Dios está hablando. ¿Y sabes lo que me dijo Dios? Ten cuidado, me dice el Señor. Se están bajando en la fe. O sea, en otras palabras, se están alejando de Cristo. Y es necesario, hermano y hermana, que tú lleves una vida devocional con el Señor. Porque en el momento que tú menos lo esperas, vas a necesitar de Cristo. Tal vez ahorita todo está bien, todo está chévere. Tal vez ahorita no hay problemas en tu vida, los hijos están bien, la mujer está bien también, la suegra se fue a Alaska, gloria sea al Señor. Pero todo está bien en tu vida. Pero ten cuidado, va a llegar un momento en que la suegra va a regresar. Digo, vas a empezar a tener problemas. ¿Me explico? Vas a empezar a tener problemas y entonces vas a decir: algo está pasando en mi vida, Señor, ¿dónde estás? Yo te necesito. Entonces el Señor va a venir y te va a decir: ¿me necesitas? Hace más de 2 o 3 meses que ni siquiera lees la Biblia. Y esta es la única comunicación directa que tenemos con Dios. Esta es la única comunicación directa que tenemos con Dios. La Biblia es, aparte del mapa para tu vida, es la palabra de Dios. Dios, la mayoría de las veces, cuando estás empezando a crecer espiritualmente, te va a hablar a través de la Biblia. Amén. Vas a abrir tu Biblia, vas a tener un devocional y vas a decir: Dios mío, me estás hablando a mi vida. Y el Señor te va a decir: ¿y a quién más? ¿Qué no lo estás leyendo tú? Amén. Amén. Porque Dios quiere, Dios está interesado en que tú te realinees con Él. Para empezar, hermano y hermana, la fe significa fidelidad, significa ser fiel y tener gracia de Dios. Eso es lo que es la fe. Fidelidad, ser fiel y tener la gracia de Dios en tu vida. La veracidad de Dios, específicamente confianza para ser salvo. Que tú sabes, que tienes fe, que eres salvo. ¿Cuántos salvos hay aquí? Amén. Nomás 4, gloria a Dios. ¿Y los demás?
todavía no son salvos, hay que orar por ellos. Aleluya. Santo. La fidelidad, la fe es persuasión, credibilidad. Moralmente significa convicción. Tener una convicción en ti mismo, hermana y hermana, en lo que has creído. Hoy nos hablaba el Señor a nosotros en esta mañana, donde dice la escritura. ¿Cuál era la escritura que miramos esta mañana? ¿Cuál es la que- Romanos. Estábamos mirando donde Pablo, el hermano del apóstol Pablo, dice: cada uno esté convencido en su propia mente. Cuando la palabra de Dios nos dice cada uno esté convencido en su propia mente, esto nos quiere decir que tú no te dejes llevar por lo que dice el hermano, que tú no te dejes llevar por lo que dice el pastor, que tú no te dejes llevar por lo que dice el diácono, la diácona o lo que sea. No, tú tienes que estar convencido que lo que estás recibiendo es palabra de Dios. Romanos 14:5. Corre ahí, por favor, acompáñeme a Romanos 14:5, que al cabo todavía no leo la escritura, lo que vamos a leer. Y vamos a leerla todos juntos, porque dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Amén. ¿Ya estamos por ahí? Amén. Romanos 14:5. Entonces espérenme tantito. Dice de la siguiente manera: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido. En tu propia mente. Cada uno esté plenamente convencido. En tu propia mente. Amén, en su propia mente. Esto nos da a entender lo siguiente, hermano y hermana. Yo hubo alguien que me llamó y me hizo una pregunta y yo le dije: ¿sabes qué, hermana? Te voy a decir la verdad. Andas pidiendo consejo aquí, andas pidiendo consejo acá, andas pidiendo consejo más para allá, pero no haces nada con ningún consejo. Es tiempo de que te pongas en tu mente que le vas a creer a alguien. Es tiempo que pongas en tu mente que vas a seguir el consejo que alguien te da. Si no, ¿para qué estás hablando con una persona, hablando con otra y hablando con otra si no haces nada? Es bueno pedir una doble opinión, pero haz cuando menos una de las dos cosas. Amén. Amén. Es una persona que va aquí, va acá y no estás haciendo nada. Entonces, ¿para qué estás pidiendo consejería? Te digo por qué las personas andan de aquí para allá pidiéndole consejo a este, pidiéndole consejo al otro. Y como ve lo que me dijeron, mire, tengo este problema. ¿Saben por qué la gente anda así? Porque están buscando que les digan lo que quieren escuchar. Van a estar buscando que les digan lo que quieren escuchar. Y cuando hay personas maduras que le van a decir de frente lo que está sucediendo con sus vidas, no lo van a aceptar, van a decir: no, eso no está mal, yo siento que no, algo. Y cuando va con una persona débil, con una persona mediocre, con una persona falta de fe, o sea, falta de Cristo, y le van a comentar sus problemas o le van a comentar sus inquietudes, esa persona que está falta de Cristo, esa persona va a decir: no, tú tienes razón, no hagas caso, ay, pobrecita de ti, mira cómo te tratan, no, tú tienes razón, vamos a orarle al Señor. Y empiezan a orar por ti. Ten cuidado, porque para empezar no saben ni a qué Dios le están orando. Porque una persona que no está dando frutos de que es una persona hijo de Dios, es una persona firme en el Señor, hermano y hermana, esa persona te está contaminando más. Yo le digo a todos los líderes: miren, líderes, ustedes no escuchen chismes, porque usted no es basurero de nadie. Una cosa es la consejería, pero otra cosa es la chismería. Amén. Amén. Entonces usted, hermano y hermana, cuando alguien le venga a contar algo, usted edifique a esas personas. Usted dele palabra de Dios. No le ande por las ramas a las personas. Díganles la verdad como es. Si la aceptan o no la aceptan, mire, usted se lava las manos. Porque si no, tanto peca el que mata la vaca como el que le amarra la pata. ¿Cierto? Entonces, cuando alguien venga y le pida consejería a usted firmemente en el Señor, mientras le están contando, usted haga simplemente lo siguiente: Señor, dame sabiduría para hablar tu palabra con denuedo, o sea, correctamente. Y cuando le termine de decir, usted ya escuchó, usted se sienta y le dice: mira, ¿sabes qué? Estás mal. Porque la mayoría de las veces, hermano y hermana, cuando alguien viene y nos cuenta un problema, no sabemos ni qué decir. Prepárate, la palabra del Señor está llena de consejería. Amén. Está llena de consejería. Tú no puedes errar, tú no puedes fallar cuando le hablas a una persona conforme a la palabra de Dios. Tú vas a fallar en todo momento cuando hablas de tú mismo, cuando hablas de tus experiencias vas a fallar. No me malinterpretes, dije tus experiencias, no tu testimonio, porque tu testimonio es la parte donde Dios te salvó y es lo que Dios está haciendo en tu vida. En eso nunca vas a fallar. Pero si es una parte por la que tú no has pasado, no des tus experiencias porque tal vez fueron malas. Pero aquí está, de la A a la Z, todos los problemas habidos y por haber en este mundo. Amén. Amén. Y es necesario que así como yo te estoy hablando hoy, tú realinees, hagas que la gente entre nuevamente en el camino de la fe a nuestro Señor Jesucristo.
Amén. 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 Basta, hermano y hermana, de temer en dar la palabra como es. Basta de sentirte atemorizado porque vas a herir a una persona. Basta porque los estás condenando más. Cuando tú no hablas a las personas como la palabra de Dios lo dice, estás hiriéndolos más. Me dijo una persona: ay, no, es que pastor, pues se sintieron ofendidos porque dijo usted que eran hijos bastardos. Y lo vuelvo a decir, son hijos bastardos. Lo dice la palabra de Dios. Pastor, mejor diga que son hijos ilegítimos. Podría, pero eso es para los que están enfrente. Amén. No, hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y cuando la palabra de Dios dice, es porque el Señor sabe. Te he dicho muchas veces que hoy en día se cuida de no herir a las personas con la palabra. No, hermano y hermana, si la palabra de Dios no te hiere, eres insensible. Por eso hoy en día te han puesto una cantidad de nuevas versiones, o sea, que han mejorado las palabras para hablarle a las personas, para que no sean heridos por la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios no te hiere, no hay cambios en tu vida. Así es, aleluya. Porque es como que te acarician. Es como que te dicen, eres una cualquiera, y tú vienes y le dices, ay no, pues sí, tiene muchos novios. No, eres una cualquiera porque tiene muchos novios. La palabra de Dios es clara, es viva y es eficaz y no falla. Porque así como tocó tu vida, hermano y hermana, así va a tocar la vida de las demás personas. Amén. Es tiempo de que tú alinees tu vida a la palabra de Dios también. Es tiempo que tú empieces a tener la sencillez de tu corazón, pero la gallardía que requiere tener para hablar de la palabra de Dios. Y comentaba yo con alguien ayer y me decían, pero es que no todos están listos para recibir esa palabra agresiva en cierta manera, ¿no? Esa palabra fuerte. Claro, no todos están listos, pero los que están te van a escuchar. Y los que están listos, hermano y hermana, van a seguir tu consejo. Porque van a saber que pueden recurrir a ti, porque les vas a hablar con la verdad y les vas a decir lo que está fallando en sus vidas. Amén. Amén. Solo no te atemorices de que, ay, pues es que no quieren ir a la iglesia porque les digo la verdad. Pues dígaselas. Si no van, que no vayan. La palabra de Dios dice claramente que Dios tiene sus escogidos y que mientras tú hagas tu trabajo, Él se va a encargar de lo demás. Amén. Amén. Entonces es necesario que tú te alinees a tu fe. Es necesario que tú creas, es necesario que tú estés convencido en tu propia mente de lo que estás haciendo. Porque si no estás convencido tú, imagínate cómo vas a convencer a alguien más. ¿Cómo puedes hablar de Cristo cuando tú mismo no tienes a Cristo? Tú no puedes hablar, tú no puedes dar lo que tú no tienes. Amén. Amén. Bien, la palabra fe significa, dijimos, fidelidad, significa fiel, significa gracia. Ahora, cuando decimos realinearnos, hace un tiempo estuvimos nosotros teniendo en las clases de la transformación de la mente el prefijo re, que significaba repent. La palabra en inglés es repent, en español es arrepentirse, porque la palabra repent usa un prefijo, repent, redo. La palabra, bueno, un montón de palabras que repent, renounce, replay, react. Todos son el re es un prefijo. En la palabra, en el español también es regresar, pero eso es toda la palabra, regresar. Es un poquito más complicado explicarlo en español, pero es, por ejemplo, rehacer, recoser, recalentar. La palabra re es un prefijo que significa repetir. Y en el original griego quiere decir volver. Por eso repent, la palabra pen, arrepentirse, la palabra tirse, quiere decir, viene del derivado latín penthouse, penthouse, ¿sí? O sea, la clase más alta, la casa más alta. Eso es lo que quiere decir repent, volver al lugar más alto. La palabra arrepentirse quiere decir volver a tu primer arrepentimiento. Y la palabra cuando dice realinearnos, la palabra, el prefijo re, significa repetición, volverse a hacer. Entonces realinearnos quiere decir que vamos a volver otra vez al camino donde Cristo nos encontró. Amén. ¿Por qué? Porque tú no quieres estar fuera de tu ministerio, hermano y hermana. Tú no quieres estar fuera de lo que Dios tiene para tu vida. Tú no quieres estar fuera de las bendiciones. Te explico por qué.
¿Cuántos de ustedes, hermanos, darían, no sé, si tuvieran $1.000.000, lo darían por volver al punto donde se alejaron de sus padres? ¿Cuántos lo darían si lo tuvieran? Amén. No todos, pero muchos. O que lo dieran al punto donde ustedes perdieron esa línea de felicidad que llevaban en su vida. Tal vez algunos digan, no, yo nunca fui feliz. Pues por eso, con más razón, alíñate con Cristo, mi hermano, mi hermana. Nunca te has alineado, por eso no has sido feliz. Porque cuando tú vienes a Cristo, algo empieza a pasar en tu vida. Mi hermano, mi hermana, mi vida fue toda desgraciada y yo creí que vivía feliz, pero yo no sabía llorar, yo no sabía amar, yo no sabía nada, pero yo creía que era feliz. ¿Sabes por qué? Porque esa era mi atmósfera, ese era lo que yo vivía, ese era lo que estaba acostumbrado. Para mí eso era la felicidad, el ser yo, el yo, el yo. Cuando vengo a Cristo me enseña que hay algo diferente para vivir. Cuando vengo a Cristo me enseña que hay algo que se siente aquí adentro que solamente Él lo puede llenar. Cuando vengo a Cristo me enseña que creyendo en Él, teniendo fe, las cosas pueden ser transformadas. Cuando vengo a Cristo, hermano y hermana, me empieza a enseñar el Señor Jesucristo que si tienes fe, las montañas se pueden mover. Amén. Las montañas se pueden mover. Amén. Dios mío. Te explico. Ahora, hay una cosa, hermano y hermana, que tú tienes que saber. Porque cuando estamos siendo realineados en nuestra fe, vamos primeramente a saber lo que es la fe. Ya vimos teológicamente, etimológicamente el significado de la palabra fe. Pero ahora, dime una cosa. ¿Qué tipo de fe tú tienes? Un momento, dijimos que la fe era Cristo. ¿Cómo que qué tipo de fe yo tengo? Es que hay 3 tipos de fe. No lo digo yo, ni es algo que se lo sacó un teólogo. Es algo que el Señor Jesucristo dejó marcado aquí en la Biblia, que hay 3 tipos de fe. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos saben cuáles son? Amén. Mira, los 3 tipos de fe, vamos a hacer rapidito para los que no saben, puedan caminar junto con nosotros. El número 1 se encuentra en Romanos, capítulo 12, versículo 3, que es la medida de fe. Y voy rapidito porque ya es un estudio que la iglesia ya tiene por demás, pero para los que no, para que la empiecen a conocer. 3 tipos de fe. Número 1, la medida de fe. Número 2, la fe que es por el oír, también bíblicamente, ahorita todas las escrituras. Y el tipo de fe número 3, el don de fe. Y todas están aquí en la Biblia. Y todas tienen un significado especial y todas empezamos por esa medida de fe. ¿Por qué pusimos el número 1, la medida de fe? Porque la medida de fe, hermano y hermana, dice lo siguiente. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme A la medida de fe. que Dios repartió a cada uno. Esa medida de fe, hermano y hermana, dice que Dios repartió a cada uno. Esa medida de fe la tiene el budista, el testigo de Jehová, los bautistas, los cananistas, los israelitas. Todos tienen esa medida de fe, los católicos, todos. ¿Por qué? Porque es una medida de fe. Ahora, ¿qué es una medida? ¿Eso es fe? ¿La medida es una fe? ¿La medida de fe es fe? No, es una medida. Tráigame un vaso, hermanos. Aquí está esto. ¿Cuánta agua hay aquí? La mitad aproximadamente. Aproximadamente, bueno, depende de cómo lo veamos, ¿no? Está medio lleno o medio vacío. Ay, Cuestión de enfoques. La cuestión es esta: ¿cuál es la medida? en la copa. La copa. La copa es la medida. Porque si está, tú dices tienes media copa de agua, o tienes 3/4 de copa de agua, no la puedes medir de otra manera, estando aquí adentro. Entonces tu medida es la copa. ¿Sabes cuál es la medida? Nosotros. Amén. Conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Cada uno de nosotros formamos una copa para Dios. Entonces a cada uno Dios nos dio una medida. Ahora la cuestión, esa no es la fe. Esa es una medida de fe, pero no es la fe. Por eso es que tú ves que todo el mundo quiere llenar esa medida con ídolos, con santos, con el fútbol, con tantas cosas lo quieren llenar. Pero esa no es la fe. Por eso siguen necesitados de la fe. Ahora, la fe número 2. La medida que es por el oír.
Romanos capítulo 10, ahí mismo en Romanos, ahora regrésate unas cuantas hojas, capítulo 10, versículo 17, que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra De Dios. de Dios. Pon atención, ahí es donde se empieza a llenar tu medida. Ahí es donde Cristo entra a tu vida. ¿Por qué? Porque dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La palabra de Dios, dice el libro de Juan, capítulo, dice que dice la palabra, y el verbo se hizo. Carne. ¿Qué es el verbo? La palabra. Entonces, la medida de fe por el oír, y el oír por la palabra de Dios, quiere decir que cuando tú oyes de Cristo, cuando tú oyes de la palabra, cuando tú oyes del verbo, tú empiezas a tomar fe. Y cosas empiezan a suceder en tu vida. Entonces, ese es el primer alineamiento del cual hablábamos. Llegaste y conociste de Cristo, oíste de Cristo, tuviste un encuentro con Cristo y empiezas a ser lleno de fe. Tienes fe ahora. Los cristianos empiezan a tener fe. Tú vas a cualquier iglesia, una iglesia que la persona solamente entre y salga, ni siquiera le importe nada, que no sepa ni siquiera un versículo bíblico, que no sepa nada, solamente los domingos va y sale y como si nada. Pero esa persona ya tuvo un alineamiento con Cristo, ya empezó a creer, ya se le empezó a dar fe. ¿Y sabe de dónde toma su fe? De la palabra. Porque la palabra le da fe a todas las personas. Después viene la fe número 3, que es el don de fe, y se encuentra en 1 Corintios capítulo 12 versículo 9. Ahí se encuentra el Espíritu Santo haciendo repartición de dones, y también da que es el don de fe. Dice: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ahí podemos ver cómo el Espíritu Santo mismo estaba haciendo repartición de dones, y entre ellos da un don que se llama fe, y ese don es Cristo. En otras palabras, es cuando tú eres bautizado, ¡pum!, y el Espíritu Santo te toca con esa fe, y eres bautizado en la fe por el Espíritu Santo, y ahora tienes el don de fe. Porque nosotros, dice la palabra de Dios, por fe andamos y no por vista. Entonces ahora tenemos un don, que nosotros creemos lo que no vemos. Tenemos un don que nosotros creemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tenemos fe que el universo fue conformado por fe. Creemos en Dios porque tenemos fe, porque creemos en Cristo. Nos han hablado de Cristo, vemos la maravilla de Cristo, y ahora tenemos fe y hemos sido bautizados con ese don de fe. Amén. Esos 3 tipos de fe, hermano y hermana, son los que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida. Y como ya nos explicamos así rapidito, ahora quiero que me acompañes con tu Biblia. Vamos a entrar a la Escritura, al libro de Hebreos. Vamos a verlo ahí precisamente en el libro